El grupo 6 ha elegido el tema de delitos de feminicidio. Los integrantes son Melissa Sandoval, Ruscali, Onofre Partida Jennifer, Orellano Malquillot. Me ha tocado exponer sobre el caso detallado de Avi Agreda. El contexto previo: Carlos Javier Gualpavada acosaba constantemente a Avi Agreda, exigiéndole y vigilándole sus actividades diarias. Al ser rechazado, desarrolló una conducta agresiva que derivó a un deseo de venganza. La planificación del delito: el agresor actuó de manera premeditada, ya que compró gasolina con anticipación y eligió el momento en que la víctima estaba dentro de un bus, aprovechando que era un espacio cerrado para causar mayor daño. El hecho ocurrió el 24 de abril del 2018 en Lima, aproximadamente a las 10:30 p.m. Se acercó a la víctima dentro del transporte público, le roció gasolina y le prendió fuego, generando un incidente que afectó a los demás pasajeros. Consecuencias: Amy sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo. Fue hospitalizada y falleció el 1 de junio del 2018. Además, varios pasajeros resultaron gravemente heridos con quemaduras. Relevancia jurídica: se determinó que el agresor actuó con intención directa a matar a la víctima y asumió el riesgo de dañar a otras personas, y en su contexto de violencia de género. Calificación y sentencia: el caso fue calificado como feminicidio agravado, junto con lesiones graves y peligro común. Se le impuso una pena de 35 años de prisión y el pago de una reparación civil de 590,000 y en la inhabilitación correspondiente. Le paso al siguiente compañero. Elementos del delito presentes en el caso. Dentro del caso analizado de Avi Agreda, para los efectos de determinar la pena, se debe tener en cuenta que la norma que estuvo vigente al momento en que suscitaron los hechos imputados fue el 24 de abril del 2018. Sancionan los delitos con las siguientes penas. A feminicidio agravado, según el artículo 108b del Código Penal, contra la vida, el cuerpo y la salud. Feminicidio agravado en grado de consumado, en agravio de Avi Lizeth Agreda Marchena, previsto en el artículo 108b, inciso 2 del primer párrafo, inciso 7 del segundo párrafo del Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo número 1323, publicado el 6 de enero del 2017, que sanciona a una persona con una pena no menor de 25 años de pena privativa de libertad. Como segundo, lesiones graves, según el artículo 121 del Código Penal, contra la vida, el cuerpo y la salud. Lesiones graves en agravio de Karim Margot de Enríquez Alvarado de Echevarría, Bremilda Pérez Díaz, Julio César Aroapaza Paz, Hilario Huaranca Corihuamán, Laura Ocaguas Bustos, Carla Leca Rodríguez y Jorge Alberto Germán Camanero. Ilícito previsto en el artículo 121, inciso primero del primer párrafo del Código Penal, que sanciona con una pena no menor de 4 ni mayor a 8, pena privativa de libertad. Y por último, el delito de peligro común, seguridad pública, según el artículo 273 y agravado por el artículo 275, inciso 1 del Código Penal, contra la seguridad pública, delitos de peligro común, peligro por medio de incendio o explosión, con circunstancias agravantes, delito previsto en el artículo 273 y agravado en el artículo 275, inciso 1 del primer párrafo, en agravio del Estado, que sanciona con una pena no menor de 6 ni mayor de 15 años de pena privativa de libertad. En el caso de feminicidio agravado contra la vida, el cuerpo y la salud, el feminicidio agravado en grado consumado agravio de Avi Lizeth Agreda Marchena. La conducta típica, la acción: el autor realizó una conducta activa y violenta, consistente en rociar gasolina sobre la víctima dentro de un bus, prenderle fuego deliberadamente. Esta conducta no es accidental, sino directa, consciente y orientada a causar daño extremo. El resultado: Avi
Sufrió quemaduras de hasta 60% en el cuerpo. Posteriormente falleció a causa de dichas lesiones. Resultado típico exigido por la norma, muerte, se cumple plenamente. Nexo causal, la acción, incendiar a la víctima, genera lesiones gravísimas, finalmente producen la muerte. Existe una relación directa, inmediata y sin interrupciones entre la conducta del autor y el resultado. La tipicidad objetiva encaja con el tipo penal del feminicidio porque la víctima es mujer. El hecho se produce en un contexto de acoso previo, rechazo sentimental. Esto configura violencia de género, elemento clave del feminicidio. La tipicidad subjetiva, el dolo. Hay dolo directo porque el autor planificó el ataque, llevó gasolina, instrumento del delito, ejecutó el acto con plena conciencia. Es evidente que quería causar la muerte o como mínimo un daño extremadamente grave. Antijuricidad. No existe ninguna causa de justificación, no hay legítima defensa, no hay estado de necesidad, por lo tanto el acto es contrario al ordenamiento jurídico. Culpabilidad. Es plenamente responsable penalmente. El autor era imputable, actuó con conocimiento y voluntad. En cuanto a las lesiones graves, según el artículo 121 del Código Penal, contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves en agravio de Karim, Margot, Enríquez y los suscitados, ilícito previsto en el artículo 121. Inciso 1 del primer párrafo del Código Penal, que sanciona con una pena no menor de 4 ni mayor de 8, pena privativa de libertad. Elementos, conducta, provocar incendio dentro de un bus, resultado múltiples personas con quemaduras. El nexo causal, el fuego generado, causa las lesiones. Se configura porque hubo daño físico grave a terceros, no eran el objeto principal, pero resultaron afectados. El tercer delito de peligro común, seguridad pública, según el artículo 273, agravado al artículo 275, inciso 1 del Código Penal. Contra la seguridad pública, delitos en peligro común, peligro por medio del incendio o explosión en circunstancias agravantes. El autor puso en riesgo un número indeterminado de personas. Elementos, conducta, generar incendio en transporte público, riesgo, peligro para todos los pasajeros. Bien jurídico, seguridad colectiva. En cuanto al análisis de la relevancia de las leyes vigentes aplicables al caso, uno de los factores que determinó la regulación del feminicidio son los datos estadísticos de violencia contra la mujer en nuestro país. Según el INEI, se reportó en abril del 2010, en los años 2009 y 2010, últimos ataques de 274 y 244 mujeres respectivamente, de las cuales 154 en el 2009 y 138 del 2010 fueron víctimas del feminicidio, quienes en su mayoría tenían o estuvieron vinculados sentimentalmente con su homicida. La incorporación del delito del feminicidio en el conducto penal se da mediante la ley 29819 publicada el 27 de diciembre de 2011. Por ello se agrega un último párrafo de delito del parricidio, artículo 207, en los siguientes términos. Si la víctima del delito escrito es o ha sido cónyuge o la conviviente del autor o estuvo ligada por una relación análoga del delito, tendrá el nombre de feminicidio. Luego, por ley 368, publicada el 18 de julio del 2013, regularía el delito de feminicidio en un artículo independiente a este. Esto en el artículo 108-B. Evolución del delito. Evolución del delito de feminicidio de Perú. El 18 de julio de 2013 se promulgó la ley 368, que modifica el artículo 108-B del Código Penal. Amplía los contextos de feminicidio, acoso, hostigamiento, violencia de género. Fortalece la tipificación del delito. En el 2018, cuando se da el caso de Evi Ágreda, el delito ya estaba plenamente regulado. Se aplica el artículo 108-B con enfoque de género. Posterior al caso, se refuerzan políticas públicas, mayor severidad con la respuesta penal y mayor visibilidad de la violencia contra la mujer. Daré paso a mi siguiente compañero. Análisis. Aplicación de disposiciones legales del Código Penal. La conducta del acusado al rociar gasolina y prender fuego dentro de un bus no solo ocasionó la muerte de la víctima, sino también lesiones a terceros y un grave riesgo colectivo. Estos hechos fueron correctamente calificados como feminicidio agravado, de acuerdo al artículo 108-B del Código Penal, debido al contexto de acoso previo y la motivación vinculada a la condición de mujer, agravado además por el uso de medio altamente peligroso como el fuego, es decir, la gasolina. De forma concurrente se configuran los delitos de lesiones graves en el artículo 121 del Código Penal
y el delito de peligro común en el artículo 273 y 275 del Código Penal, al haberse afectado a otras personas y a la seguridad pública. El tribunal aplica el concurso ideal de delitos, artículo 48 del Código Penal, ya que en una sola conducta produjo múltiples resultados determinándose la pena en función del delito más grave. Se acredita la existencia de dolo directo, evidenciando en la planificación previa del hecho y la clara intención de causar la muerte. La pena se fija dentro del marco legal del feminicidio, 25 a 35 años, respetando el límite máximo pese a la concurrencia del delito y considerando criterio como la gravedad del daño, la forma de la ejecución y el número de la víctima, de acuerdo al artículo 45 y 46 del Código Penal. Finalmente, la decisión se sustenta en los principios de legalidad, proporcionalidad y presunción de inocencia, los cuales legitiman la imposición de la sanción. Estrategia de defensa y solución del caso. Estrategia de la defensa. La defensa buscó reducir la responsabilidad penal, alegando que el acusado no tuvo intención de matar, sino de causar daño, intentando recalificar el delito como lesiones seguidas de muerte. También sostuvo que actuó bajo la alteración emocional o objeción y utilizó la admisión de los hechos para obtener beneficios como reducción de pena. Asimismo, la posición de la Fiscalía acreditó que el hecho fue premeditado. ¿Qué quiere decir? Esto ya fue un hecho armado, si bien es cierto, ha tenido conciencia de lo que está realizando, ya que el agresor compró gasolina y esperó el momento oportuno, sostuvo la existencia de dolo directo, intención de matar y un claro contexto de violencia de género debido al acoso previo hacia la víctima. En este caso quiero explicar también que ellos han tenido una relación sentimental o ha habido intención de que acosara a su víctima, ¿no? Vamos a explicar también el criterio de tribunal. El Poder Judicial valoró la planificación del ataque, el uso de un medio altamente peligroso, fuego, que quiere decir la gasolina, y el riesgo generando a terceros, descartando los argumentos de la defensa. Resolución. Se confirmó el feminicidio agravado junto a las lesiones graves y el peligro común, imponiendo 35 años de prisión y la reparación civil de 590,000 soles e inhabilitación. Gracias.